Jamás imaginé que el regalo de mi propio hijo, en el día de mi cumpleaños, fuera una botella rota contra mi cabeza y un grito que me deseaba la pudrición en vida. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Antonio Gálvez, tengo 61 años y si hoy me atrevo a contar esta historia, no es por morbo ni por rencor, sino porque aprendí con sangre que la traición más cruel no llega de extraños, sino de la sangre que juramos proteger. Lo que ocurrió aquella tarde en Granada cambió por completo mi forma de entender la familia, el amor y hasta mi propia dignidad. Era el 12 de septiembre de 2021. Había preparado una cena íntima, nada ostentosa, apenas con algunos amigos cercanos y unos cuantos familiares para soplar las velas de un año más de vida. Había 70 sillas reservadas en un salón discreto en las afueras de la ciudad, aunque terminaron viniendo menos. Unos 50 invitados entre rostros conocidos y algunos vecinos. Yo estaba satisfecho, tranquilo, porque después de la pandemia había reencontrado calor humano en esas reuniones. Brindábamos con vino de la tierra cuando mi hijo Marcos entró al salón. Desde el primer instante noté que algo estaba mal. No era el hijo sonriente que debería felicitar a su padre. Venía con la camisa arrugada, los ojos rojos, una mezcla de alcohol y furia hervida. Caminaba como un toro dispuesto a investir. Cuando nos acercamos para saludar, sin siquiera besarme en la mejilla como siempre hacía, me agarró fuerte por el brazo y me susurró con un tono que apenas él y yo podíamos escuchar. «Hoy me das 400.000 euros, o esto termina mal». Yo intenté mantener la calma. Respondí bajo, pidiéndole que respetara el momento, que no era lugar ni hora, pero él no soportó la negativa. Tomó una de las botellas de vino reserva que había sobre la mesa, y frente a los invitados que aplaudían todavía por el brindis, la estrelló contra el borde de otra copa y luego contra mi frente. Un silencio espeso cubrió el salón. Sentí el vidrio abrirme la piel sobre la ceja derecha, la sangre tibia descender hacia mis labios, y escuché entonces el grito que jamás olvidaré. «Deberías pudrirte, viejo miserable». Algunos invitados intentaron acercarse, otros se apartaron horrorizados. Mi hija Clara, médico geriatra, corrió inmediatamente a atenderme, pero yo la detuve con una mano y sonreí forzadamente, con la sangre todavía escurriéndome. «Tranquilos, esto también es un regalo», dije con ironía amarga, para evitar un escándalo mayor. Respiré hondo. Ese segundo de autocontrol fue lo que me salvó de convertirme en víctima pasiva y no devolverle violencia ni las palabras delante de todos. Si me quebraba frente a ellos, Marcos tendría la victoria de humillarme en público. Preferí convertirme en silencio. Las risas ahogadas de algunos vecinos, la incomodidad de los rostros conocidos, todo se volvió borroso mientras Clara me acompañaba discretamente hasta una habitación lateral. Ella limpiaba la herida con delicadeza, casi llorando, y me repetía: «Papá, tienes que denunciarlo. Esto no es normal. No es un simple arrebato». Yo asentía, pero en mi corazón sentía que aquello no era solo una explosión de ira. Era una pieza de algo mayor, de una cadena de desprecios que venían desde atrás. Esa noche, mientras el salón se vacía, mis amigos salían cabizbajos. Tomé una decisión crucial. No reaccionaría con prisas, no denunciaría de inmediato, pero tampoco pasaría página como otras veces. Tenía que observar, investigar, esperar a que la verdad se mostrara por sí sola, porque si mi propio hijo era capaz de alzarme una copa rota y describirme como un ser que debía pudrirse, la herida de mi frente no era la más peligrosa.
La verdadera herida se estaba abriendo en el interior de mi familia y en la sombra de mis propios bienes. Esta noche, con la frente vendada y el silencio del salón todavía en mis oídos, supe que lo que venía después iba a ser peor que un ataque físico. Y entendí que yo ya no podía confiar en Marcos como hijo, sino como adversario. Era apenas el principio de una batalla que marcaría mi vida. Cuando cerré la puerta de aquella habitación lateral y el murmullo de los invitados se fue disipando, sentí que el mundo me aplastaba en silencio. Clara insistía en acompañarme al hospital para suturar la herida, pero me negué. Le pedí solamente gasas y un poco de hielo. No quería que aquello terminara en la comisaría esa misma noche, ni en las portadas digitales de Granada al día siguiente. Prefería cargar con mi dolor físico y quedarme quieto observando en lugar de reaccionar con rabia. Y allí, contra ese espejo del baño, con un vendaje improvisado, descubrí algo que sería clave. La serenidad podía ser un arma más poderosa que cualquier denuncia precipitada. En los días posteriores, la herida empezó a cicatrizar, pero las miradas de la gente seguían abiertas en canal. Algunos amigos me llamaban con frases cortas, incómodas, sin saber si solidarizarse o fingir que no habían presenciado nada. La mayoría optó por el silencio. Solo Clara mantenía una firmeza tranquila, casi desafiante. Ella, que había crecido entre bisturí y urgencias, me repetía que la agresión de Marcos no era un accidente ni un simple brote. «Papá, esto es una señal de que va a venir algo peor», me dijo con seguridad clínica. Yo asentía, aunque en mi interior me debatía. Durante décadas había tolerado exigencias, pequeñas faltas de respeto, deudas sin saldar. Incluso en 2017 había anotado mi firma falsificada en un documento secundario, pero lo escondí bajo la alfombra para no iniciar una guerra dentro de casa. Pensaba que el tiempo y el cariño corregirían lo torcido, pero aquella botella rota me mostró la crudeza de mi error. El perdón sin límites no es virtud, es alimento para el verdugo. Mientras tanto, Marcos no se disculpó. Ni una llamada, ni una nota, solo silencio. Ese vacío era incluso más doloroso que el golpe. Una semana después de la fiesta, lo encontré en mi portal. Estaba apoyado contra la pared, con la barba desordenada y el móvil en la mano, fumando a grandes bocanadas. Cuando intenté acercarme, me soltó de golpe. ¿Has pensado lo que te dije? No puedes seguir acaparando todo mientras yo me hundo en deudas. No respondí. Volví a mirar su rostro. Se parecía cada vez menos al niño que había llevado al colegio con la mochila colgando y el bocadillo envuelto en papel de aluminio. Era otro hombre, oscuro, helado, dispuesto a destruir en vez de construir. Cerré la puerta sin pronunciar palabra. Esa fue mi primera victoria silenciosa. Resistir la provocación, sin concederle el poder de mi ira. Las noches se volvieron pesadas. Me despertaba con el recuerdo de su grito en el salón, de la sangre corriendo por mi frente. Caminaba descalzo por la casa vacía, repasando mentalmente las últimas conversaciones que había tenido con él antes del desastre. Todo encajaba en un tono sombrío: solicitudes de dinero urgentes, viajes sin explicación, promesas vagas de que todo mejora el próximo mes. Yo había aceptado esas mentiras creyendo que lo ayudaba a levantarse, pero en realidad estaba allanando su camino hacia una ambición más peligrosa. Un domingo, Clara vino a desayunar. La mesa olía a café recién molido y tostadas, pero su expresión era grave. Se sentó frente a mí y, bajando la voz, dejó escapar un secreto que me heló la sangre. He escuchado a Marcos y a Isabel hablar en la cocina de casa. No sabían que yo estaba allí. Planean declararte mentalmente incapaz, papá. Y Sergio Muñoz, ese abogado que siempre ronda a Marcos,
se ofreció a preparar todo para que puedan quedarse con tu patrimonio. La taza me tembló en las manos. Sentí la amargura del café mezclada con un nudo en la garganta. La agresión con la botella solo había sido la superficie. Lo profundo era ese plan frío calculado de despojarme de lo que había construido en toda una vida. Comprendí entonces la ferocidad real de la jugada. No era solo codicia, era anulación, borrarme jurídicamente del mapa, dejarme reducido a una sombra sin control de mis propios bienes. Miré a Clara y vi en sus ojos la calma de la ciencia y la furia de la hija que no soporta la injusticia. Tenía 29 años, pero en ese instante parecía mayor que yo, sosteniéndome con su firmeza mientras mi mundo se desmoronaba. Tomé aire y juré en silencio que no permitiría semejante atropello. Pero mi venganza no serían gritos ni violencia, sería inteligencia, paciencia, estrategia. Durante las semanas siguientes adopté una rutina distinta. Fingía normalidad en público, pero en privado empecé a ordenar mis papeles, revisar escrituras, localizar contratos. Cada documento que abría me recordaba un ladrillo de mi esfuerzo. La casa en la playa, la finca en Jaén, el apartamento en Granada. Todo podía volar en pedazos si esos buitres conseguían su propósito. Pasé horas enteras en mi despacho, iluminado solo por el flexo, reconstruyendo con memoria quirúrgica cada movimiento financiero de las últimas décadas. No podía dejar ningún resquicio por el que se colara la trampa. Tampoco podía levantar sospechas. Marcos era impulsivo, pero Isabel era astuta, y detrás de su aparente dulzura se escondía una mente calculadora. La herida en la frente sanaba lentamente, pero mi corazón ardía. Más que rabia era determinación. En los silencios de mi casa me repetía una y otra vez: no me van a robar ni mi dignidad ni mi historia. Y así, escondido tras la rutina diaria, comencé a planear mi siguiente movimiento. Lo que no imaginaban Marcos e Isabel era que yo ya había dejado de ser una presa fácil. Ellos creían que ese hombre ensangrentado en la fiesta moriría avergonzado por dentro, dispuesto a ceder bajo presión, pero estaban profundamente equivocados. Lo que nació esa noche fue un adversario en silencio y, en ese silencio, estaba mi fuerza más peligrosa. Descubrir por boca de mi hija que se gestaba un complot en mi contra fue como sentir otra botella dentro del pecho. Pero esta vez el corte no sangraba en la piel, sino en el alma. Durante esos días, todo lo que me rodeaba adquirió un matiz nuevo, como si las palabras y gestos de mi familia en el pasado hubiera que reinterpretarlos, una y otra vez bajo otra luz. Recuerdo con una claridad incómoda ciertas escenas que antes había preferido enterrar en la memoria. En el año 2017, por ejemplo, apareció un contrato de alquiler en el que figuraba mi nombre y mi firma. Yo nunca lo había rubricado. Lo pasé por alto, convencido de que se trataba de algún error administrativo. Ahora me doy cuenta. Aquello era un ensayo, una prueba de terreno para ver hasta dónde podían manipular sin consecuencias. También me vienen imágenes de Isabel, la esposa de mi hijo. Desde que entró en nuestra familia, percibí un magnetismo extraño. Sonreía con delicadeza en los cumpleaños. Ayudaba a servir la mesa, pero al mismo tiempo encontraba las frases exactas para sembrar culpa en mis silencios. Antonio, a los hijos hay que apoyarlos pase lo que pase. Solía repetir cada vez que yo dudaba en conceder préstamo a Marcos. En su momento, esas palabras parecían consejos. Hoy las identifico como parte de un discurso muy bien tejido, destinado a debilitar mi autoridad. Con el tiempo, todas esas anécdotas empezaron a ensamblarse como las piezas de un rompecabezas aterrador.
No era casualidad la insistencia de Marcos en pedirme sumas cada vez más grandes, ni las intervenciones oportunas de Isabel defendiendo su causa. Todo apuntaba a un plan a fuego lento, cocinado entre susurros y miradas cómplices. Clara me observaba cada vez que me perdía en mis cavilaciones. Su preocupación era evidente, pero también su respeto. En un almuerzo, mientras partía pan con manos seguras, me dijo con suavidad: «Papá, no podemos ignorar lo que he escuchado». Isabel hablaba con una frialdad que me heló. Decía que tú ya estabas demasiado cansado para llevar las riendas y que bastaría un informe psiquiátrico manipulado para conseguir la incapacidad. Al oírla sentí una mezcla de asco y tristeza. No se trataba solo de dinero. Era un ataque directo contra mi cordura, contra mi identidad, anularme como persona para reducirme a una firma inválida en un papel judicial. Fue entonces cuando empecé a tomar conciencia de mi propia vulnerabilidad. Por fuera, me veía como un hombre entero, lúcido, con plena capacidad de decisión. Pero en los tribunales, con 3 declaraciones torcidas y la complicidad de un abogado corrupto, podrían convertirme en poco más que un mueble. Y lo que más me dolía era que esa amenaza no venía de desconocidos, sino de la sangre de mi sangre. Esa noche revisité recuerdos aún más viejos. Me vi a mí mismo en 1994, en la puerta de la escuela con Marcos llorando porque se peleaba con otros niños. Lo defendí como un león, lo levanté de la tierra y lo llevé orgulloso a casa. ¿Cómo reconciliar aquella imagen con este hombre que ahora planeaba destruirme? Las contradicciones en mi cabeza se volvieron insoportables, pero entre la maraña de sentimientos algo emergía con claridad. No podía seguir callando, ni tampoco actuar con torpeza. Necesitaba aliados y pruebas. Necesitaba estrategia. Clara fue el primer pilar en el que confiar, pero también me habló de alguien que podría ayudarme. Ramón Vázquez, investigador privado con experiencia en casos familiares, antiguo paciente de su hospital, al que había atendido alguna vez, me sugirió contactarlo. Yo, que durante tanto tiempo había resuelto mis propios conflictos, dudaba en acudir a terceros. Sin embargo, lo que estaba en juego no era solo mi bienestar, sino el futuro de todo lo que había construido para generaciones posteriores. Acepté la idea. «Trae a Ramón cuanto antes, pero que nadie lo sepa», le indiqué. Clara asintió con un gesto firme. Los días posteriores fueron una especie de pausa tensa. Marcos no aparecía en casa, aunque sabía por terceros que seguía circulando en bares y discotecas de Granada. Isabel permanecía discreta, enviando mensajes educados de vez en cuando, como si nada hubiera pasado. Era evidente que querían mantenerme distraído mientras cocinaban el golpe final. Yo, entretanto, fingía normalidad. Caminaba por el mercado, saludaba a vecinos, incluso me permitía sonreír. Pero en mi interior comenzaba una operación silenciosa. Revisaba cada caja fuerte, cada legajo, cada escritura depositada en el despacho. No era cuestión solo de legalidad. Era cuestión de memoria, porque cada título de propiedad representaba años de trabajo, noches sin dormir, jornadas de sacrificio. No permitiría que aquellos papeles se convirtieran en metáforas muertas, en trofeos arrebatados por la codicia. Cuando finalmente conocí a Ramón, a finales de septiembre de 2021, me impresionó su sencillez. Llevaba una chaqueta gastada y un maletín antiguo, lejos de la imagen cinematográfica de los detectives. Pero su mirada transmitía experiencia, una calma parecida a la de un cirujano antes de una operación. Me estrechó la mano y sin rodeos confesó: «Su hija me lo contó. Usted está en peligro, don Antonio, pero no hay que precipitarse. Esto no se resuelve con una denuncia ligera. Necesitamos pruebas sólidas y tiempo».
Por primera vez en semanas sentí un atisbo de confianza. Yo ya no estaba solo contra el vacío. Ahora había, además de mi hija, un testigo externo dispuesto a sacar a la luz lo que hasta entonces era apenas sospecha. Ese día, cuando la tarde se apagaba en Granada y las luces del Albaicín titilaban a lo lejos, tomé una decisión férrea. No permitiría que la indignidad se instalara en mi hogar. El golpe de la botella había sido solo la primera señal. Lo que venía después era una guerra fría, una partida de ajedrez en la que yo debía mover mis piezas con prudencia, porque entendí, con la certeza de los hombres que han vivido lo suficiente, que cuando la traición se viste de familia, solo la inteligencia y el silencio pueden devolvernos la dignidad que pretenden arrebatarnos. La llegada de Ramón a mi vida fue como abrir una ventana en medio de un cuarto que llevaba años respirando aire viciado. Su manera analítica, pausada y sin adornos, me recordaba a los maestros antiguos que no necesitaban gritar para imponer respeto. Después de aquel primer encuentro, comencé a recapitular escenas del pasado que había archivado en un rincón de mi memoria y que ahora, bajo su mirada práctica, adquirían un sentido inquietante. Hay recuerdos que uno guarda envueltos en excusas. Durante años yo mismo me repetí frases que suavizaban la evidencia. Marcos está atravesando una mala racha. Isabel solo intenta mediar. Ese documento firmado en mi nombre no es tan grave, pero la mente tiene un mecanismo curioso. Cuando empieza a encajar piezas, muestra las costuras con crudeza. Volví mentalmente a diciembre de 2017. Fue entonces cuando recibí en casa una carta de un banco en la que me reclamaban un pago por un crédito personal que supuestamente yo había solicitado. La suma no era enorme, pero el golpe moral sí lo fue. Al revisar el expediente, vi mi rúbrica falsificada y un domicilio de contacto que no era el mío. Marcos lo negó todo, e Isabel, con una serenidad escalofriante, me miró directo a los ojos y juró que debía tratarse de una confusión administrativa. Para evitar un escándalo familiar, opté por liquidar aquella deuda y archivar el asunto. Hoy entiendo claramente que ese fue el primer ensayo de una persecución mucho más profunda. Comprobar hasta dónde podían llegar sin que yo reaccionara con firmeza. También recordé la insistencia de Isabel en mis reuniones con amigos. Siempre encontraba el modo de deslizar comentarios sobre mi cansancio, mi falta de energía para dirigir tantos bienes a cierta edad. Disfrazaba sus ideas con un tono cariñoso, maternal incluso, pero debajo latía un mensaje repetido. Yo iba a perder el mando tarde o temprano, y quien lo tomaría sería lógicamente su esposo. En ese momento no lo vi. Ahora, con la perspectiva que dan los años y la información que Clara me reveló, todo encaja. Eran mensajes sembrados poco a poco para justificar, llegado el momento, el arrebato de mi patrimonio. Mientras mi mente se sumergía en esas rememoraciones, Ramón me propuso un plan. Sugirió observar sin levantar sospechas, recolectar indicios en lugar de enfrentar directamente. La precipitación es el peor enemigo, decía, y yo, que había aprendido a sobrevivir siendo prudente, comprendí que su estrategia era la más adecuada. A veces me sorprendo de la precisión con la que recuerdo olores y sonidos de aquellos días. El aroma a papel viejo en mi despacho mientras reorganizaba carpetas, el chasquido de la pluma al rubricar antiguas escrituras, las campanadas lejanas de la Catedral de Granada, marcando las horas mientras yo intentaba reconstruir mi historia sobre una mesa cargada de expedientes. Hubo noches en las que apenas dormí. La imagen de la botella estrellándose contra mi frente regresaba como un martillo. Pero esa cicatriz fresca funcionaba también como un recordatorio constante.
Debía terminar con la condescendencia que me había llevado hasta allí. ¿Cuántas veces había perdonado abusos disfrazados de equivocaciones? ¿Cuántos silencios míos habían sido capitalizados por Marcos e Isabel como oportunidades? Ramón, meticuloso, me pidió acceso a correos electrónicos antiguos, agendas, incluso conversaciones de WhatsApp impresas que había guardado casi por costumbre. Empezó a marcar patrones, solicitudes de dinero hechas en momentos exactos, viajes sin justificación a Madrid, coincidiendo con reuniones de despachos de abogados, notarías abiertas en extraños horarios. Su capacidad para conectar detalles era asombrosa. Clara lo miraba con admiración, y yo sentía una mezcla de alivio y amargura al darme cuenta de que el enemigo había estado en mi mesa durante tanto tiempo sin que yo me atreviera a verlo. Recuerdo un día en particular, finales de octubre de 2021. Ramón llegó con su maletín raído y me mostró grabaciones obtenidas de manera legal, pero discretísima. En una cafetería del centro, Isabel hablaba con Sergio Muñoz. La conversación giraba en torno a certificados médicos y la posibilidad de sobornar a un psiquiatra para elaborar un informe de deterioro cognitivo sobre mí. Cuando escuché mi nombre en aquella grabación, acompañado de frases como «Ya está mayor, no podrá oponerse mucho tiempo», sentí un escalofrío que me atravesó las entrañas. No era paranoia ni interpretación, era realidad desnuda. Clara, al escuchar, rompió a llorar en silencio. La abracé aunque mi propio pecho temblaba. Quizás por primera vez vi en sus ojos un pánico real hacia su hermano. No solamente preocupación. Para ella, como para mí, se había roto cualquier atisbo de confianza. El lazo de sangre había quedado envenenado. Después de esa tarde me juré que el siguiente paso debía ser blindar mi herencia. No se trataba solo de defender euros o propiedades. Se trataba de salvaguardar mi identidad, mi trabajo de toda una vida, y sobre todo de proteger a la única hija que seguía a mi lado. En los siguientes días, mientras Ramón seguía ampliando la recolección de pruebas, yo inicié un recorrido interno por mis propias memorias. Abrí álbumes de fotos. Marcos pequeño corriendo por la playa. Isabel sonriente en las primeras navidades que compartimos juntos. Sentí una mezcla de nostalgia y rabia al observar cómo esas imágenes felices habían sido el disfraz de la tragedia futura. En la soledad de mi casa, me repetía una y otra vez que no debía dejar espacio para la autocompasión. Si me quedaba en la melancolía, ellos ganarían. Y lo cierto es que esa determinación me dio una fuerza inesperada. Como un viejo roble golpeado por las tormentas, pero todavía erguido, me propuse resistir y golpear en el momento exacto. Lo comprendí con una claridad absoluta. Había llegado la hora de dejar de ser un padre indulgente para convertirme en un adversario estratégico. Y no lo hacía movido por venganza, sino por dignidad. No permitiría que manipularan mi memoria, ni mis actos, ni mi voluntad. A partir de ese instante, cada recuerdo revisitado dejó de ser un simple relato pasado para convertirse en un arma contra los que querían despojarme. Y así, entre fantasmas del ayer y certezas del presente, di un paso decisivo. Estaba dispuesto a enfrentar, sin otra brújula que la calma y la inteligencia, a quienes habían intentado destruirme desde dentro de mi propia familia. El día en que decidí poner un cerrojo definitivo a mi vulnerabilidad, comenzó como cualquier otro. Café amargo, silencio en la cocina y Clara repasando informes médicos en la mesa. Sin embargo, mi interior hervía con una determinación distinta. Había llegado la hora de trazar una estrategia clara. Ya no bastaba con acumular recuerdos ni constatar indicios. Necesitaba mover fichas concretas. Clara había demostrado una lealtad que iba más allá del amor filial.
Ella no solo me cuidaba como hija y médico, era mi confidente, mi guía en el laberinto de esta conspiración. Aquella mañana me habló de nuevo de Ramón con una convicción serena. Papá, todo lo que hemos visto hasta ahora no sirve de nada si no lo proteges legalmente. Ramón puede vigilar, pero lo que de verdad va a impedir que te arrebaten es blindarlo en un instrumento que ellos no puedan tumbar. Yo lo sabía. Llevaba semanas revisando balances, escrituras, acciones, propiedades rurales y el número total era tan frío como exacto. Casi 3 millones de euros en bienes acumulados en 4 décadas de esfuerzo. Ninguna cifra justifica las lágrimas derramadas con tanto sacrificio. Pero esa cantidad era la razón que excitaba la codicia de Marcos e Isabel. Esa misma tarde fui al despacho de Ramón. El investigador escuchó mis temores y con la calma que lo caracterizaba, propuso sumar un aliado más, un jurista honesto, alguien fuera del círculo de corrupción que giraba alrededor de Sergio Muñoz. Yo dudaba, temiendo que cualquier nuevo nombre pudiera filtrarse, pero Ramón lo garantizó. Don Antonio, conozco un notario en Córdoba, discreto, íntegro, alejado de Granada. Podrá ayudarle sin despertar sospechas. Acepté con un movimiento escueto de cabeza. Clara sonrió con alivio. Y así en secreto trazamos el plan. Ella se encargaría de mi salud y vigilancia emocional. Ramón de las pruebas contra mis enemigos y yo de coordinar el blindaje jurídico. Los días que siguieron fueron de simulada normalidad. Me crucé con Isabel en un supermercado y fingimos sonrisas. Comentó que Marcos estaba viajando por negocios, como si yo no supiera que deambulaba por bares oscuros buscando prestamistas. Su máscara era perfecta, pero sus palabras eran huecas. Yo asentía, como quien escucha una cantinela irrelevante, mientras por dentro sentía crecer un muro de acero. A finales de noviembre de 2021, viajamos a Córdoba pretextando una visita médica para despistar a los curiosos. Allí conocí al notario, un hombre de aspecto sobrio, con gafas rectangulares y manos que tenían la calma de quien ha escrito miles de testamentos. Le expliqué mi situación con detalle. La agresión, las sospechas, las grabaciones obtenidas por Ramón, el plan de incapacidad. No necesité exagerar nada. Los hechos hablaban con crudeza. Él me escuchó durante más de 1 hora en su despacho tapizado de libros. Al finalizar dictaminó con voz grave: lo que usted necesita es constituir un fideicomiso irrevocable. Si lo realiza correctamente, ni su hijo ni su nuera podrán tocar un solo euro, aunque intenten declararlo incapaz. La gestión quedará en manos de Clara y llegado el futuro. También su nieta podrá heredar de forma segura. Sentí un alivio extraño, como si una pesada losa se aflojara sobre mis hombros. Durante demasiado tiempo, mi patrimonio fue un arma en manos de los demás. Con ese mecanismo pasaría a ser un escudo, un lugar seguro. Los trámites no fueron sencillos. Durante varias semanas revisamos inventarios, actualizamos valores, ordenamos títulos. El proceso fue lento, casi quirúrgico, pero cada firma otorgaba un poco más de paz. Mientras tanto, Ramón continuaba tejiendo su red de pruebas. Conversaciones grabadas, documentos recuperados de basureros de oficinas, movimientos bancarios sospechosos vinculados a Sergio Muñoz. Lo admirable era cómo Clara mantenía el equilibrio. En los desayunos hablaba de pacientes y congresos médicos, evitando que la tensión me consumiera por completo. Y cuando veía que mi mente se nublaba, me repetía con ternura: «Papá, no estás solo. Ellos no van a ganarte». En enero de 2022, tras cumplir con todas las revisiones legales, el fideicomiso quedó inscrito. El notario me estrechó la mano con una frase que aún resuena:
A partir de ahora su patrimonio está blindado. Solo la ley podrá moverlo y está en manos de quienes usted confía. Aquella noche dormí diferente. Por primera vez en meses descansé sin pesadillas, con botellas rotas ni amenazas en pasillos oscuros. Me levanté al amanecer, abrí la ventana y respiré el aire frío de invierno. Había dado un paso crucial. Ya no era un anciano indefenso, era un estratega en pleno combate. Claro que la batalla estaba lejos de terminar, porque mientras yo consolidaba mi defensa, Marcos e Isabel intensificaban sus movimientos. Los rumores llegaban de amigos comunes, conversaciones apresuradas con médicos, visitas frecuentes a la oficina de Muñoz, discusiones sobre propiedades que aún me pertenecían. Lo que ellos no sabían es que cada paso estaba siendo documentado cuidadosamente por Ramón. Yo mantenía la calma, aprendí a escuchar sin mostrar sorpresa, a fingir cordialidad en la calle, a aceptar abrazos hipócritas sin dar indicios de mi plan. Me sentía como un actor en una obra teatral donde todos creían manejar el guión, sin sospechar que la última palabra ya estaba escrita a mi favor. En ese enero de 2022 comprendí definitivamente que la sangre no garantiza lealtad. La verdadera fortaleza estaba en reconocer la traición y responder con inteligencia. Clara, con sus manos jóvenes y su mirada firme, representaba el futuro. Marcos, por el contrario, había elegido la senda oscura que lo llevaría al abismo. Isabel era su cómplice, su sombra venenosa, y yo, desde mi silencio, había comenzado a trazar la trampa que finalmente revelaría su verdadera cara. Los primeros meses de 2022 se convirtieron en un juego de sombras. Sentía que cada paso que daba en público era observado desde algún rincón, como si Isabel y Marcos intuyeran que algo se estaba gestando a mis espaldas. Sin embargo, lo que ellos desconocían era que ya no vivía a la defensiva. El blindaje legal estaba asegurado, y lo que venía a continuación era lo más delicado: reunir pruebas sólidas que demostraran la magnitud de su conspiración. Ramón desplegaba un rigor casi obsesivo. Llegaba con su maletín de cuero raído, se sentaba en mi despacho y, sin levantar la voz, me relataba los avances. Cada palabra que decía me recordaba que no estábamos improvisando, sino construyendo un caso meticuloso. Él había colocado discretamente dispositivos de grabación en lugares clave: cafeterías donde Isabel se reunía con Muñoz, el bufete del propio abogado, incluso en el coche de Marcos. Con ayuda de un contacto especializado, yo lo escuchaba con atención, sintiendo que mi vida entera se había convertido en una investigación criminal. Una tarde de febrero, Ramón me mostró un archivo de audio. En él se escuchaba la voz de Isabel, clara y sin titubeos, diciendo: «La incapacidad habrá de presentarse en marzo. Muñoz asegura que con 2 informes psiquiátricos comprados basta. Si lo presentamos antes de Semana Santa, nadie sospechará». Al escuchar eso, tuve la sensación de que mi propio nombre ardía en llamas en una sala secreta. Clara, que estaba conmigo en aquel momento, se estremeció. Ella conocía bien los protocolos médicos y sabía lo que significaba falsificar diagnósticos. Era una traición doble, moral y profesional. Su indignación creció cuando Ramón sacó un sobre con correos electrónicos impresos conseguidos gracias a filtraciones internas. Allí Muñoz detallaba a Isabel un plan para mover propiedades a nombre de terceros, de manera que, una vez declarado incapaz, todo quedara bajo control de Marcos como tutor legal. Esa evidencia fue un golpe en el estómago. No se trataba solo de un hijo cegado por la avaricia. Era una conjura arquitectónica en la que el abogado
ofrecía la fachada legal y mi nuera aportaba frialdad estratégica. Marcos aparecía en las conversaciones como un peón rabioso, ansioso de dinero inmediato, pero los engranajes eran engranados por Isabel y Muñoz. Durante semanas nos dedicamos a recolectar cada pieza de ese ajedrez perverso. Ramón me enseñó facturas de restaurantes donde se habían celebrado encuentros, extractos de cuentas bancarias en los que constaban ingresos anómalos vinculados al despacho de Muñoz. Incluso salió a la luz un recibo de honorarios entregado en efectivo en el que la letra de Marcos se exhibía sin pudor. Todo aquello me revolvía el estómago, pero al mismo tiempo me reafirmaba. No estaba loco. No era imaginación de un padre ofendido. Era una red tangible documentada que próximamente se habría de poner frente a la justicia. Mientras tanto, yo mantenía mi rol de hombre sereno. Saludaba a mis vecinos. Visitaba mi finca en Jaén. Asistía a misa los domingos. Marcos estaba convencido de que su arrebato con la botella había quedado en el olvido y que mi silencio era sinónimo de debilidad. Isabel, siempre educada, me enviaba mensajes con frases ensayadas. «Antonio, deberíamos hablar de tu tranquilidad en el futuro. Piensa en descansar». Yo le respondía con monosílabos, aparentando pasividad. Por dentro ya había comprendido que cada palabra de ella era otra piedra en la trampa que se tendía contra mí. Hacia marzo de 2022, Ramón consideró que ya teníamos el acervo suficiente para sostener una denuncia formal, pero me advirtió con una calma gélida. Si presenta ahora el caso, ellos todavía tienen margen para destruir pruebas. Debemos esperar un poco más, recoger más detalles para que cuando caiga el golpe sea definitivo. Accedí, aunque la espera me devoraba. La tensión crecía a diario. Dormía poco, y cuando conciliaba el sueño, escuchaba en mi mente la grabación de Isabel hablando de informes psiquiátricos comprados. Me levantaba sudado y caminaba de madrugada por la casa oscura, repasando en mi cabeza la estrategia para no desfallecer. Durante ese mismo mes, Ramón consiguió lo que él llamaba la llave maestra. Un vídeo corto obtenido gracias a una cámara discreta en un despacho compartido donde Sergio Muñoz discutía con Isabel sobre el precio exacto que debía pagar a 2 especialistas para que firmara mi supuesta demencia. El abogado, con voz grave, decía: 1.500 cada uno. Tendrán el papel en 2 semanas. Con eso basta para arruinar a su suegro. Cuando vi aquella imagen pixelada en mi pantalla, sentí una mezcla de repulsión y lucidez. Ya no había duda alguna. No era una sospecha, no era un malentendido. Estaban planeando legalmente mi entierro como persona consciente. Esa noche hablé con Clara durante horas. Le confesé que me sentía dividido. Por un lado, la rabia por el hijo que había criado y que ahora me traicionaba. Por otro, la serenidad estratégica de haber protegido mis bienes con el fideicomiso. Ella con firmeza me dijo: «Papá, no es solo tu herencia. Esto ya trasciende. Se trata de defender tu dignidad frente a quienes quieren borrarte». Sus palabras me sostuvieron en medio del torbellino. Me recordaron que lo más importante no era el dinero, sino mantener mi estatus de hombre íntegro, capaz de decidir por sí mismo hasta el último aliento. A finales de ese mes, Ramón entregó un informe detallado con fechas, transcripciones y documentos. Lo guardamos en una carpeta sobria,
con la certeza de que pronto vería la luz en una comisaría y en un juzgado. Yo, que siempre había creído en resolver los problemas familiares dentro de casa, comprendí que este ya no era un conflicto íntimo, era un delito con todas sus letras. Y así, en esa primavera que comenzaba a florecer en Granada, mientras los naranjos de las calles liberaban su aroma, yo sentía que se acercaba el momento de pasar de la defensa al contraataque. Ya no era el hombre herido que sangraba en una fiesta. Era un padre que aguardaba el instante justo para devolver el golpe con la fuerza de la verdad y con la ley en sus manos. El día en que decidí transformar la evidencia en acción legal, amaneció con un frío cortante. Había pasado semanas reuniendo pruebas con Ramón, organizando carpetas, escuchando grabaciones repugnantes, leyendo correos que mostraban la traición en toda su crudeza. Sin embargo, tomar la decisión de darles forma jurídica me exigía un salto emocional. Significaba aceptar que mi propio Hijoya no era simplemente un hombre perdido, sino un cómplice activo en un crimen contra mí. Marzo dio paso a abril de 2022. Los almendros comenzaban a florecer, pero en mi interior lo que germinaba era otra cosa, una determinación férrea. Una tarde viajé en silencio con Ramón y Clara hacia el despacho del notario en Córdoba. Ninguno de los tres pronunció palabra durante el trayecto. Los kilómetros transcurrían bajo un cielo gris y en cada curva de la carretera recordaba momentos de una paternidad truncada. Las manos pequeñas de Marcos agarrando las mías, sus primeras notas en la escuela, y ahora su rostro adulto convertido en una máscara codiciosa. El notario nos recibió con formalidad. Había sido avisado por Ramón y ya conocía parte de los antecedentes. Sobre la mesa colocamos toda la documentación recopilada durante meses. Transcripciones de audios, fotografías, contratos adulterados, correos electrónicos interceptados. Él leyó con paciencia tomando notas. Al finalizar suspiró como quien asume una tarea ingrata. «Señor Gálvez, este material es más que suficiente para iniciar un procedimiento penal, pero antes de denunciar conviene asegurarse de que no exista posibilidad alguna de que le arrebaten nada en el camino». Yo asentí, por eso estaba allí. Mi fideicomiso ya estaba formalizado, pero quedaban detalles por pulir. Revisamos cláusulas, firmamos anexos que garantizaban que incluso si algún juez incierto llegaba a sospechar de mi capacidad, las decisiones ya estarían delegadas irrevocablemente en Clara. La neta Inés aparecía protegida como beneficiaria futura. Era en realidad cerrar un candado cuya llave nadie más podría encontrar. Mientras estampaba mi rúbrica con trazo firme, sentí dentro de mí un extraño alivio. El miedo a perder lo que había levantado durante décadas se disipaba. Ya no dependía de voluntades ajenas. Mi esfuerzo estaba blindado en un armazón legal inquebrantable. Al salir del despacho, Clara me tomó de la mano, gesto que hacía años no repetía. Su apretón transmitía calma y orgullo. Ella sabía que ese paso no solo protegía bienes, sino también nuestra dignidad como familia verdadera. Ramón, por su parte, mantenía su expresión habitual, casi imperturbable, pero en sus ojos percibí la satisfacción del cazador que ha cerrado un cerco. Quedaba, sin embargo, el movimiento más delicado: llevar las pruebas a la justicia. Ramón insistió en algo fundamental. «Antonio, no debe ser usted quien entregue directamente la denuncia. Si aparece su sello personal, les dará margen para acusarle de artimaña.
Yo coordinaré con un contacto en la policía que actúa de forma discreta. Su hija estará registrada como testigo secundario. Así, ellos nunca sabrán cuándo ni cómo se activó el proceso. Acepté sin vacilar. Había comprendido que la estrategia pedía invisibilidad. No era tiempo de heroicidades públicas, sino de movimientos invisibles hasta el último segundo. Los días siguientes me entrené en la paciencia. Al cruzarme con Isabel en la calle, forcé una sonrisa. Incluso acepté un almuerzo en el que Marcos estuvo presente. Él hablaba con tono altisonante, se jactaba de supuestos negocios y prometía que pronto saldría de sus apuros. Yo lo escuchaba sin emitir juicio, como quien contempla un teatro barato. Dentro de mí sabía que apenas quedaban semanas para que la verdad irrumpiera. La noche previa a la entrega oficial de las pruebas no dormí. Me senté en mi sillón favorito y repasé mi vida como si pasara un álbum de fotografías invisibles. Vi la juventud de mi esposa, los juegos inocentes de mis hijos, los sacrificios para levantar cada ladrillo de la casa que ahora me defendía. Pensé en el contraste brutal de ver a mi primogénito conspirar con desconocidos para declararme incapaz y anular mi existencia. Esa herida era mucho más profunda que cualquier corte en la frente. Y sin embargo, encontré fuerza en el hecho de que no estaba solo. Clara, con su vocación médica y su mirada firme, acompañaba en cada decisión. Ramón, con su astucia, consolidaba un caso robusto. Incluso el notario, hombre acostumbrado a la frialdad de los papeles, había demostrado un compromiso moral con mi causa. Esa pequeña red de aliados era suficiente para sentirme acompañado en esta guerra silenciosa. El 5 de abril de 2022, Ramón entregó la carpeta definitiva en comisaría. Dentro estaban las grabaciones de Isabel pactando sobornos, el vídeo de Muñoz dictando el precio de los informes falsos, los correos en que Marcos prometía bienes que aún eran míos a terceros, todo con fechas, firmas y respaldos de autenticidad. A la par, Clara firmó una declaración breve en la que confirmaba haber escuchado a su hermano y a su cuñada planear mi incapacidad. Ese mismo día, la maquinaria judicial se puso en marcha. Sabíamos que no sería rápida. Nadie derrumba una trama así en cuestión de horas. Pero la semilla estaba sembrada en terreno firme. Yo, por primera vez en mucho tiempo, respiré con plenitud. Ahora ya no era el anciano acorralado por su hijo. Era un hombre que había torcido el destino, que había convertido su dolor en una estrategia. Cuando regresé a mi casa esa tarde, el sol se ponía teñido de rojo sobre la Alhambra. Observé el horizonte y me permití sonreír. Lo peor aún estaba por llegar, pero yo tenía la convicción de que cada paso dado estaba sobre roca sólida. La batalla legal había empezado y yo estaba dispuesto a resistir hasta el final. Los días posteriores a la entrega de las pruebas fueron de una calma engañosa. El expediente ya estaba en manos de la policía, y lo que en apariencia era rutina escondía una tormenta que se gestaba en despachos judiciales. Mientras tanto, yo llevaba una vida externa casi normal, caminando por el barrio, visitando la finca y saludando a conocidos que sin saber nada me hablaban del tiempo o de la cosecha de aceitunas. Pero en mi interior sentía un latido distinto. Había cruzado un punto de no retorno. Los primeros indicios de que la maquinaria se había activado llegaron una mañana de abril. Ramón me visitó con una mueca que intentaba disimular satisfacción.
Al sentarse en mi salón, me lo dijo sin rodeos. Iniciaron intervenciones telefónicas. Muñoz y su gente aún no lo saben, pero cada palabra que pronuncien estará registrada, y eso nos da ventaja. Me estremecí consciente de que la red invisible se estaba cerrando sobre ellos. Pensé en Marcos. ¿Seguiría confiado sin imaginar que sus llamadas estaban siendo escuchadas? Me lo representaba exaltado, prometiendo a sus acreedores que el dinero llegaría, sin percatarse de que cada frase era una pala cavando su propia fosa. Al mismo tiempo, Isabel comenzaba a mostrarse inquieta. Lo noté en un encuentro fortuito en la calle Gran Vía. Estaba demasiado nerviosa. Giraba la cabeza a cada momento, como si sospechara que algo no marchaba bien. Intentó entablar conversación con su habitual cordialidad ensayada, pero su voz temblaba. Tu hijo se preocupa mucho por ti, Antonio. Deberías pensar en descansar de tantas responsabilidades, me dijo. Aquella frase que en otro contexto podría haber sonado a gesto amable me resultó grotesca, casi siniestra, sabiendo que sus maniobras ya estaban siendo documentadas. Clara me aconsejaba prudencia permanente. No des señales, papá. Déjalos creer que siguen teniendo el control. Seguía al pie de la letra su indicación. En público mostraba calma, incluso en reuniones familiares, donde Marcos reaparecía sin dirigirme la palabra directamente. Se comunicaba más con miradas altivas y gestos de superioridad que con frases. Creía que el silencio era dominio, cuando en realidad era ignorancia de lo que estaba ya en curso. A finales de abril se produjo la primera reacción visible. Registros oficiales en el bufete de Sergio Muñoz. Ramón fue el primero en informarme. Tenía una fuente dentro que le confirmó cómo agentes habían salido del despacho con cajas llenas de documentos, ordenadores intervenidos y papeles incautados. Aquella imagen, aunque yo no la vi con mis propios ojos, me resultó tan vívida que la imaginaba con todo detalle. El abogado sudando, fingiendo sorpresa mientras se llevaba consigo años de corrupción, empaquetados en carpetas presentadas. La noticia corrió de manera discreta en ciertos círculos, y fue imposible que no llegara a los oídos de Isabel y Marcos. Esa misma semana recibí una llamada inesperada de mi hijo. Su voz era distinta, cargada de ansiedad. Papá, necesitamos hablar. Todo esto se está complicando. Yo lo escuché en silencio, sin responder nada más que un escueto. Cuando quieras. No le ofrecí reproches ni indulgencia, solamente una neutralidad calculada. Colg me quedé largo rato contemplando la pantalla apagada del teléfono. Su súplica disfrazada era la confirmación de que ya percibía el desastre acercándose. Isabel, sin embargo, reaccionó de modo diferente. En vez de buscar diálogo, optó por distanciarse. Dejó de aparecer en los encuentros familiares. No respondió mensajes triviales, y algunos vecinos comentaron haberla visto apresurada en cajeros bancarios y oficinas de mensajería. Ramón sospechaba que intentaba mover dinero a cuentas en el extranjero antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, la investigación oficial avanzaba. Clara, con su temple clínico, me explicaba qué significaban los oficios judiciales, las pericias solicitadas, las citaciones que pronto llegarían. Yo asentía agradecido, porque ella ponía palabras técnicas donde yo solo veía un horizonte nebuloso. Verla tan decidida me sostenía con una fuerza inesperada. En ese contexto, entendí que más allá del dolor, estaba asistiendo también al renacimiento del vínculo más noble entre padre e hija. En mayo recibimos la confirmación de que el fideicomiso inscrito ya estaba siendo reconocido oficialmente en los registros correspondientes. Esa noticia era como un blindaje definitivo. Aunque algún ardid prosperara, mis propiedades no podían ser transferidas sin la firma de Clara.
Aquella certeza fue un bálsamo en medio de la tormenta. Sin embargo, Marcos no se rendía. Apareció una tarde en mi portal con el rostro demacrado, la mirada esquiva y un cigarrillo consumiéndose entre sus dedos nerviosos. «Padre, tienes que sacarme de esto, ¿no entiendes? Hay gente peligrosa detrás», balbuceó evitando mirarme directamente. Me limité a observarlo recordando el niño que alguna vez fue. No respondí ni sí ni no. Supe que mis palabras serían inútiles. Ya estaba atrapado en su propio fango. Finalmente se marchó dejando tras de sí un rastro de humo y desesperación. Esa noche comprendí que el proceso judicial ya no era solo una defensa mía. Era el espejo en el que mi hijo vería reflejada la magnitud de su degradación. Isabel seguiría moviendo sus hilos. Muñoz presumía de manejar leyes a favor, pero en realidad cada uno de ellos estaba cercado, y yo, en mi aparente silencio, tenía la certeza de que la tormenta estallaría pronto. El cerco ya no era un proyecto, era una realidad tangible. Y cuando los primeros golpes de la justicia comenzaran a caer sobre sus cabezas, yo no necesitaría gritar ni vengarme. Solo quedaría de pie con la serenidad de quien transformó la traición en victoria. El día del enfrentamiento familiar llegó sin que yo lo buscara. A veces la vida nos coloca en una escena inevitable, como si todo el guión estuviera escrito de antemano. Fue a mediados de mayo de 2022 en la casa de mis hermanos en la Vega de Granada. Teníamos una reunión de carácter aparentemente trivial. Un almuerzo de domingo en el que, según decían, intentaríamos distender tensiones. Yo acudí sin expectativas, acompañado de Clara, pero con la certeza de que más temprano que tarde el estallido ocurriría cara a cara. Apenas entramos, percibí la atmósfera cargada. Mis hermanos Antonio y Miguel se mostraban serios, conscientes de que algo grave rondaba alrededor de la familia. Marcos estaba allí sentado en un rincón con el gesto abatido y los ojos hundidos. Isabel no apareció, lo cual no me sorprendió. Hacía semanas que prefería las sombras a la exposición. Clara se acercó a saludar, irradiando una calma firme que contrastaba con la tensión en el aire. Pasaron pocos minutos hasta que Marcos decidió romper el silencio. Golpeó la mesa con el puño, derramando un poco de vino, y con una voz rota, casi histérica, exclamó: «Padre, basta ya. Estás destrozando mi vida». Yo lo miré fijamente. No respondí de inmediato. Quise que el silencio fuera mi primera respuesta. Un muro contra su teatralidad. Él continuó: «¿Qué buscas? Verme en la ruina. Soy tu hijo. ¿Cómo puedes permitir que me juzguen, que me persigan, que me humillen así?» Sus palabras me atravesaban, pero no como antes. Esta vez no sentí el temblor del miedo ni la angustia de la culpa. Lo que sentí fue una claridad helada. Respiré hondo y con calma pronuncié: «Marcos, no soy yo quien destruye tu vida. Has sido tú con cada mentira, con cada deuda, con cada firma falsa. Yo solo dejé de protegerte como siempre hice». El golpe de mis frases fue más duro que cualquier garra. Mis hermanos bajaron la mirada como si les costara sostener la tensión. Clara se mantuvo erguida como testigo y respaldo. Él intentó interrumpirme, pero levanté la mano y continué. Durante años pensé que la sangre justificaba silencios y perdones. Creí que un día despertarías y entenderías que tu padre no era un enemigo, pero me equivoqué. Lo único que hice fue alimentar tu codicia. Y esa noche, cuando me rompiste una botella en la frente y gritaste que debía pudrirme, comprendí al fin la raíz de tu desprecio. Su rostro se contrajo mezclando rabia y vergüenza. Yo avancé aún más. Ahora sé que planeabas con Isabel y Muñoz declararme incapaz para quedarte con todo lo que me pertenece. Pero lo que no sabías es que me adelanté. Mis bienes ya están protegidos.
Tu plan está muerto. Un silencio abrasador recorrió la sala. Pude escuchar incluso el crujir de la madera bajo los pasos de mi hermano Miguel. Marcos abrió los ojos con incredulidad. Balbuceaba. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, repliqué con voz firme, que cada conversación, cada correo, cada negociación está en manos de la justicia y que pronto no serás tú quien me quite nada, sino la ley, quien te pedirá cuentas de lo que hiciste. La cara de mi hijo se descompuso. Pasó de la furia al pánico en cuestión de segundos. Vi en su mirada esa chispa de conciencia de que el terreno bajo sus pies se había hundido y no era un espectáculo agradable para un padre. Por dentro, mi corazón crujía de dolor, pero no podía mostrar flaqueza. Entonces Marcos se levantó bruscamente, tirando la silla al suelo, y gritó en un intento desesperado de recuperar autoridad. «Me estás condenando. Me entregas a la cárcel». Clara se interpuso con una serenidad sorprendente y dijo: «No, Marcos, tú te entregaste solo el día que aceptaste vender la dignidad de nuestro padre». Mijico bajó la cabeza. Por un instante lo vi frágil, como aquel niño de ojos grandes que me pedía que lo llevara al parque. Pero ese niño ya no estaba. Lo había reemplazado un hombre que eligió hundirse en la avaricia más cruel. Me acerqué despacio, sin alzar la voz, y le dije: «Yo ya no tengo nada más que darte. Has perdido el derecho de exigirme amor sin respeto. A partir de hoy, eres responsable de tus actos y del precio que tendrán». Nadie habló después de esas palabras. Marcos escapó de la sala sin mirar atrás, dejando un silencio denso a su paso. Mis hermanos suspiraron con pesadez, conscientes de que esa fractura no tenía vuelta atrás. Clara tomó mi mano y me devolvió la calma con un gesto de ternura. Al llegar la noche, de vuelta en mi casa, sentí un dolor extraño. No era el miedo que me paralizaba en meses anteriores. Era una especie de duelo. Entendía que había perdido a un hijo en vida. No porque estuviera muerto, sino porque había elegido caminos de traición imposibles de redimir. Y en ese duelo comprendí que el enfrentamiento era necesario. Solo así la verdad había quedado expuesta ante testigos cercanos. Y solo así yo había sellado con mi propia voz la frontera entre víctima y adversario. Ya no habría reconciliación ingenua. Solo quedaba esperar que la justicia avanzara implacable, con la certeza de que mi silencio antiguo había dado paso a la resistencia. Mayo se transformó en un mes de sobresaltos. Después del enfrentamiento en la casa de mis hermanos, el silencio se volvió un aliado extraño. Yo sabía que no tardaría en llegar el movimiento final de las autoridades, aunque ignoraba cuándo ni cómo se ejecutarían las órdenes. Vivía cada mañana como si fuera un preámbulo de una tormenta inminente. La respuesta llegó el 18 de mayo de 2022. Eran poco más de las 8 cuando Ramón entró en mi casa con paso apresurado, aunque aún con la serenidad que lo caracterizaba. Me informó que la policía había ejecutado varios registros simultáneos en Granada, la oficina de Muñoz, una propiedad de Isabel y el apartamento donde Marcos pasaba la mayor parte de sus noches. Me quedé quieto sin poder reaccionar de inmediato. Era el desenlace de meses de investigación, pero verlo materializarse me descolocaba. Ramón prosiguió: «Han detenido a Sergio. Lo encontraron con documentos falsificados y un listado de pagos realizados en efectivo. Marcos también está bajo arresto provisional por agresión y tentativa de estafa. Isabel ha desaparecido». Esas palabras se clavaron en mí como una ráfaga. Imaginaba a Muñoz, el abogado arrogante, enfrentando a los agentes que irrumpían en su bufete, desmontando la fachada de respetabilidad con la que durante años encubrió sus artimañas. Me lo veía con el sudor corriéndole por la frente y los ojos huidizos.
consciente de que no había escapatoria. Pensar en Marcos bajo custodia me estremecía de otra manera. La imagen de mi hijo siendo esposado, reducido a un simple número en un expediente judicial, era el retrato más doloroso que podía concebir. Sin embargo, sabía que era inevitable. El límite entre salvarlo y ser su cómplice ya se había superado hacía mucho tiempo. El caso de Isabel era distinto. No me sorprendió su desaparición. Siempre observé en ella una astucia fría, un instinto de supervivencia que no se detenía ante nada. Ramón sospechaba que habría huido hacia Francia, donde mantenía contactos familiares, llevando consigo lo poco que aún podía controlar. Para mí, su fuga era el reconocimiento explícito de su culpa. Su nombre permanecería como un eco de traición en la memoria de nuestra familia. En los días siguientes fui citado para prestar declaración en un juzgado. Entré en aquella sala con la respiración acompasada. Tenía la frente alta, el traje oscuro bien planchado y la calma de quien sabe que los hechos lo respaldan. El juez me escuchó durante más de una hora. Le relaté la agresión de Marcos aquella noche de septiembre, los intentos de declarar mi incapacidad, las pruebas reunidas por Ramón y, finalmente, el fideicomiso que aseguraba mi herencia. Cada frase era un desprendimiento del peso que había cargado sobre los hombros durante meses. Sergio Muñoz fue procesado por falsedad documental, cohecho y asociación ilícita. Su caída fue tan rápida que en cuestión de días su nombre pasó de figurar en placas doradas en el centro de Granada a ocupar titulares en la prensa local como un ejemplo de corrupción profesional. Sus colegas se apresuraron a desligarse. De él y su figura se convirtió en símbolo de la degradación de un oficio noble. Marcos permaneció bajo arresto preventivo, enfrentando cargos por agresión con lesiones y tentativa de estafa. Lo visité una sola vez durante su detención. No fue un encuentro planeado, sino un cruce inevitable en los pasillos del edificio judicial. Se me acercó con paso inseguro, los ojos rojos por noches en vela. Sus labios se movieron buscando palabras, pero yo no lo dejé hablar. Me limité a pronunciar una frase que llevaba meses acumulando en el pecho. Hijo, la sangre no es excusa para borrar lo que has hecho. Que la justicia decida ahora. Y me alejé dejando atrás una sombra de lo que alguna vez fue mi primogénito. Lo paradójico de aquella etapa era que mientras los culpables caían uno a uno, yo no sentía la euforia de la victoria. No había satisfacción en ver esposas clausurando destinos, ni en leer titulares que confirmaban lo que ya sabíamos. Lo que sentía era una mezcla de alivio y luto. Había protegido mi patrimonio, pero había perdido una parte de mi propia historia. Esa contradicción me acompañaba en cada amanecer. La sociedad, en cambio, no tardó en reaccionar. Vecinos y conocidos comenzaron a acercarse con frases de apoyo, algunos con tono admirativo. Don Antonio, ¿qué interés ha demostrado? No todos habrían podido resistir como usted. Yo sonreía con discreción, consciente de que detrás de esas palabras había también sorpresa por ver cómo un hombre en apariencia frágil había derrotado un entramado tan siniestro. Clara se convirtió en mi sostén en silencio. Organizaba mis citas médicas, supervisaba mis tratamientos habituales y al mismo tiempo coordinaba reuniones con el notario para asegurar que todo lo firmado permaneciera inamovible. Su presencia era un recordatorio de que la fidelidad sí existía en la familia, aunque provenía de un único lado. Los meses avanzaron y supe que Isabel había traspasado la frontera hacia León. Allí se refugiaba en casa de una prima, intentando rehacer su vida mientras cargaba con la mancha judicial que la perseguiría de por vida. Yo no necesitaba verla ni escucharla más.
Su nombre, para mí, había quedado enterrado bajo la memoria de la traición. Mirando hacia atrás, comprendía que el proceso entero había sido como atravesar un desierto, con la certeza de que al otro lado aguardaba un oasis. Cada paso dolía, cada instante de incertidumbre amenazaba con hacerme caer, pero al final logré llegar a salvo, no intacto, porque la herida de un hijo nunca cicatriza del todo, pero sí fortalecido en la convicción de que la dignidad no tiene precio. Al caer el verano de 2022, la justicia ya había encarrilado la mayoría de los procesos. Yo, por mi parte, encontraba serenidad en lo cotidiano. Desayunar junto a Clara, pasear por los olivares, leer en las tardes tranquilas. Mi vida ya no estaba definida por el miedo a la traición, sino por la certeza de haberla enfrentado. Y entendí que aunque las derrotas familiares son las más crueles, a veces es necesario levantar un muro y permitir que la justicia penetre donde el amor fracasó. El verano de 2022 me encontró distinto. No era el mismo hombre que había sangrado en silencio en una fiesta meses atrás. Tampoco aquel padre que todavía quería justificar los errores de un hijo en el nombre del cariño. Era más bien alguien que había atravesado el umbral del miedo y había aprendido a redefinir la palabra familia. Clara se convirtió en un faro constante. Su presencia fue como un bálsamo después de la tempestad. Acompañaba mis rutinas diarias con una mezcla de ternura y firmeza. En sus gestos percibía no solo la devoción de una hija, sino también la determinación de una mujer que había visto demasiado dolor en hospitales como para permitir que su propio hogar se convirtiera en otro escenario de injusticia. Con ella recuperé la tranquilidad de los pequeños rituales, el aroma del café a las 7 de la mañana, las caminatas largas entre olivares, el silencio compartido en las tardes de lectura. La noticia de que Marcos permanecería detenido hasta la celebración del juicio oral me sacudió por dentro, no porque creyera injusta la medida, sino porque comprendía que aquel joven que un día fue mi orgullo había terminado convertido en protagonista de su propia caída. Lo asumí como un duelo, un hijo vivo, pero perdido para siempre en la sombra de sus malas decisiones. Y aunque cada noche pensaba en él, comprendí que no debía albergar falsas esperanzas. Hay caminos que una vez elegidos no tienen retorno. De Isabel apenas llegaban rumores. Supimos por contactos que se refugiaba en Lon, intentando sobrevivir entre favores ajenos, acosada por deudas y la sombra de un proceso penal abierto en España. No sentí deseo de perseguirla ni rencor adicional. Había huido con lo único que le quedaba, su instinto de preservación. Para mí era ya una figura ausente. Con el paso de los meses comprendí que lo ganado no era únicamente la protección de mi patrimonio. Lo esencial era la conquista de mi propia serenidad. Durante demasiado tiempo había vivido sometido a chantajes emocionales, a la presión de mantener la armonía a cualquier costo. La tristeza surgida de esta traición me enseñó que el amor incondicional puede ser una trampa mortal si se confunde con sumisión. El afecto necesita límites porque de lo contrario se convierte en el arma perfecta de los manipuladores. Con Clara decidimos dar un nuevo sentido al futuro. Inspirada en su trabajo médico, me propuso crear una pequeña fundación destinada a apoyar a ancianos que sufrieran abusos por parte de sus propias familias. Muchos de ellos llegaban a hospitales golpeados, despojados de sus propiedades o psicológicamente anulados, sin saber a quién acudir. La idea de que mi experiencia pudiera transformarse en ayuda para otros me devolvió un propósito más allá de la revancha. En septiembre de 2022 firmamos los primeros documentos de constitución de la fundación. Le pusimos un nombre sencillo: Dignidad Viva. Allí comenzaríamos a destinar parte de mis rendimientos inmobiliarios para ofrecer asistencia legal
y médica gratuita a mayores víctimas de abusos. Ver aquel proyecto nacer me devolvió la ilusión que creía muerta. Era como sembrar un olivo nuevo en tierra fértil. No lo vería crecer completamente, pero sabía que daría fruto para otros en el futuro. Mi nieta Inés, con apenas 12 años, se convirtió en un motivo adicional para mantenerme firme. La veía correr por el patio, estudiar en la mesa del salón, y comprendía que todavía quedaba mucho por custodiar. No solo bienes materiales, sino valores. Ella crecería sabiendo que su abuelo no se rindió, que la lealtad no se negocia, y que nadie debe tolerar la humillación, aunque venga de la sangre más cercana. Cada tarde, al sentarme frente a mi escritorio, ahora despejado de expedientes judiciales, sentía que por fin recuperaba el derecho a disfrutar de los días. Guardé en el fondo de un cajón todas las carpetas con pruebas, grabaciones y documentos. Esa etapa había concluido. No era mi deseo convertir la vejez en una cadena interminable de procesos. Lo fundamental ya estaba resuelto. La traición había sido destapada y puesta bajo la luz de la justicia. Me reconfortaba mirar a Clara, verla sonreír de nuevo, menos encogida por la angustia de los meses pasados. Ella también había cargado con un peso enorme, y sin embargo salió fortalecida, confirmando un vínculo padre e hija más sólido que cualquier herencia. La verdadera riqueza, comprendí, era esa complicidad, ese amor que no necesitaba disfraces ni condiciones. Con el paso de los días empecé a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino como ejercicio de catarsis. Relatar cada etapa, la noche del ataque, el descubrimiento de la conspiración, la labor paciente de Ramón, el blindaje de mis bienes, el enfrentamiento con Marcos, los registros policiales, el juicio en Cieres, me permitió cerrar heridas. En cada línea escrita iba dejando atrás un peso, transformándolo en historia y no en presente. Hoy sé que no puedo borrar los acontecimientos ni recuperar lo perdido en el vínculo con mi hijo, pero tampoco me siento derrotado. Al contrario, he encontrado un lugar de paz en el que sé que hice lo correcto, aunque el precio fuera alto. La justicia no es venganza, es equilibrio restituido. Yo recuperé mi dignidad y salvaguardé lo que debía proteger. El futuro ya no lo veo con miedo, sino con una serenidad lúcida. Me siento libre, libre de chantajes, libre de dependencias tóxicas, libre de culpas que nunca me correspondieron. La traición puede haber venido de dentro de mi hogar, pero mi fuerza también surgió de allí, de Clara de Inés, del recuerdo honrado de mi esposa y de la convicción de que uno nunca está demasiado viejo para erguirse y decir basta. Ese es el verdadero legado que quiero dejar, que la dignidad no se negocia ni siquiera ante la sangre propia, y que a pesar de las pérdidas siempre existe la posibilidad de reconstruir, de transformar el dolor en un camino hacia la libertad. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.